Y bueno, lo consiguieron a nivel nacional, los 17 congresos, ya van más de 20, que han aprobado la reforma al Poder Judicial en esta ronda inmediata, fast track, como dice Wilmer Monforte aquí en el Congreso de Yucatán. Lamentable la violencia, pero se han hecho cosas peores en Yucatán en otras ocasiones. Y de fondo el tema es, nunca quisieron escuchar ni a los trabajadores del Poder Judicial, ni a la sociedad bien informada, porque nosotros pues meramente somos un correo. En buena parte de nuestro recorrido es un correo que intenta saber la versión de uno, la versión de otro, y nos quedamos en medio como tratando de entender qué es lo que va a pasar, porque ya una vez aprobado se publica y vamos a ver el tiempo que le dan a las leyes secundarias y empezar a trabajar en este tema. Hemos invitado al estudio a Mayra Isela Green Negroe, secretaria de Proyectos en el Tribunal Colegiado, y a Enrique Castillo López, él es secretario proyectista del Tribunal también Colegiado. Pues para los dos, Mayra, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy honrada de estar aquí. Enrique Castillo, bienvenido también. Gracias por la invitación. Enrique, ¿qué sigue ahora después de esto? Bueno, José Luis, para contestar a la pregunta del qué sigue ahora, tenemos que irnos a los antecedentes, ¿no? A los antecedentes de esta reforma que tristemente falta a la verdad. Una reforma que se construye con un afán simplemente de destruir al Poder Judicial. La reforma se propuso bajo dos grandes ejes, y así lo dijo el presidente de la República: corrupción y rezago. Así inicia todo. Bueno, y un discurso polarizante, tristemente polarizante. De un presidente que es de todos nosotros. Y de los trabajadores. Y de 130 millones de mexicanos, ¿no? No se puede decir mejor. Entonces, vamos a ver esos dos primeros grandes ejes, cómo se construyó la justificación de la reforma. Rezago, corrupción. Partimos de un discurso además que falta la verdad, porque hace creer que los jueces federales son jueces de instancia, cuando no. El trabajo de los jueces federales la mayor parte del trabajo de los jueces federales es resolver juicios de amparo. Y en un juicio de amparo en realidad se enjuicia el acto de autoridad para proteger al individuo. Esa es la verdadera actividad de un juzgador federal. No son juzgadores de instancias, no son personas que liberan delincuentes ni nada por el estilo. Y nos vamos al primer eje, corrupción. Pretenden sacar a jueces y juezas y magistrados y magistradas con hojas impecables de servicio. O sea, te voy a recordar la historia de un aeropuerto que se dijo que se hizo bajo corrupción y se canceló, y hasta hoy no se ha enjuiciado a nadie, no se ha denunciado a nadie, y lo único que estamos haciendo todos los mexicanos es seguir pagando las penas de esos contratos. Pues es algo similar. Tenemos jueces, juezas, magistrados y magistrados con hojas impecables de servicio. No existe un poder más claro que el Poder Judicial Federal. Todas las audiencias se graban y todas las audiencias son públicas. Entonces, no existe causa-efecto. Corrupción, vamos a cambiar a todos los jueces y las juezas, ¿sí? No hay causa-efecto. En ese aspecto es totalmente artificial la reforma. Y en el caso de los trabajadores, por ejemplo, Mayra, ¿cuál es el riesgo de ustedes como trabajadores para darle seguimiento ahora sí que a lo que viene? Sí, cómo no. Mira, nosotros tenemos titulares a gente muy profesional que viene de la carrera judicial, que está obligada a tener más conocimientos que nosotros, incluso porque ellos son los que firman las resoluciones. El riesgo más grande de esto para todos los trabajadores es que acaba con la carrera judicial. Hay compañeros que hacen un proyecto de vida del servicio en el Poder Judicial de la Federación. Mira, la juez más joven a nivel nacional tiene 36 años y tiene 12 años de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, toda una carrera que inicias en el primer eslabón, que es oficial judicial, actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal. Para recorrer esto tienes que presentar exámenes que te habilitan para estar en el cargo. Y los titulares, a diferencia de lo que se dice, no pueden contratar a quien se les pega la gana. Hay una lista de personas habilitadas y de esa lista
tienen que escoger a aquellos a los que les van a dar la oportunidad de ocupar alguno de los cargos que tengan en sus órganos. ¿Hoy ustedes están en la incertidumbre? No, yo no creo que estemos en la incertidumbre. Por la aprobación de la reforma. Absolutamente. A nadie, a ninguno de nosotros nos sorprendió que se aprobara la reforma. Nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir. Si lo quería el presidente, se iba a aprobar. Nosotros sabíamos que esto de los 43 era cuestión de rascarle, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ver aquí, de esos 43, dónde estaban los eslabones. ¿Dónde estaba el rival más débil, ¿no? Porque, los Yunes. Mi pregunta es, ¿qué hace un agente como Yunes en un cargo de elección popular? ¿Por qué llegan a esos cargos? Uh-huh. Y lo que sucede en realidad es que los ciudadanos... Y lo de Campeche fue una farsa y lo de Campeche, los ciudadanos tenemos tan poco interés con la vida pública que si tuviésemos nosotros más compromiso, que los dejamos llegar. Los ciudadanos necesitamos interesarnos en la vida pública como nos interesamos en la vida de la familia, porque las decisiones públicas terminan golpeando nuestra intimidad. Entonces, esa es la primera cosa. No nos sorprendió, no estamos en la incertidumbre. Nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir, era cuestión de esperar un día más, 2 días más. A partir de aquí, desde luego, el grupo, que se ha organizado a nivel nacional. De manera orgánica se organizaron. Orgánica totalmente, con total independencia de nuestro sindicato que penosamente no supo representarnos. Ellos pensaban que se mandaban solos y la verdad es que los sindicatos son nuestros representantes. Este movimiento adquirió una fuerza que ninguno de los que formamos parte nos lo hubiésemos imaginado. Porque además no era su función salir a la calle, ¿no? De pronto se vieron expulsados de las oficinas a defender los derechos. Y fíjate que la primera parte de todo esto era defender a México. No era defender a los jueces, ellos tienen su lucha y la harán por su parte. Nosotros, que sabemos de lo que se trata, advertíamos los riesgos que había de esto. Entonces, precisamente hoy comentamos que esa fuera la primera parte de nuestra lucha, salir aquí por México. Pero ya a partir de aquí, nosotros tenemos que luchar ya por nuestras condiciones de trabajo. ¿Les han dicho cuándo van a volver a trabajar? Bueno, por el momento el Consejo de la Judicatura Federal ha emitido una determinación de suspensión de plazos, ¿no? Uh-huh. Se estará a la espera de los acontecimientos que se han realmente precipitado por la forma en cómo se han aprobado estas reformas. En Oaxaca en 15 minutos. Sí. La aprobaron. Sí. Y yo preguntaba hoy en Twitter, en redes sociales, en X, ¿así va a ser la cosa? ¿No van a leer ni siquiera lo que firman? José Luis, con esta reforma, ya tiene la mayoría en el Congreso, en los congresos. Sí, pero ni las manitas meten. Cualquier ley, alguna que afecte la propiedad privada, la desaparición de organismos autónomos, todo esto va a pasar así. Hoy en la mañana una persona me decía, yo estoy tan asqueado que me quiero retirar. Y le digo, te va a alcanzar donde te vayas a vivir. Si te vas a vivir a un rancho y crees que vas a vivir de tu pensión, probablemente el día de mañana te la van a tocar. Totalmente. Porque una vez que derriban esa gran barrera, que es la que como individuos nos defendía, sí, ahora es la fuerza del Estado sobre el individuo. Totalmente. Se cambió la cuestión. Y en este aspecto es justo decir que se tuvo acercamientos con los partidos de la oposición a Morena, pues para solicitarles un voto razonado, un voto consensado, en cualquier sentido, ¿verdad? Pero con plena convicción. Encontramos tierra fértil, encontramos verdadera preocupación por parte de estos partidos políticos. El discurso de Colosio Jr., extraordinario. Excelente, muchacho, ¿no? Sí, excelente muchacho. Sí, y por el contrario, cerrazón total. Porque la reforma, si nos ponemos a platicarla, José Luis, no se sostiene. Incluso de su maestro de la UNAM, Ricardo Monreal, que él sabe lo que se está votando. Es terrible. Yo no sé qué le sucede a las personas cuando se vuelven morenistas. Y lo digo por el propio ministro Saldívar. Durante su presidencia, que fueron 3 años, de 1,600 titulares, solamente inhabilitó y sancionó, digamos en términos generales, a 27.
durante 4 años. Y con tibieza. De 1.600. Y la mayoría por acoso laboral, no por corrupción. ¿Dónde está la corrupción? Lo mismo la ministra Loreta. Ahora es su discurso. Y ahora es su discurso, ¿no? Exactamente. Y lo mismo la ministra Loreta, que en el 2023 estaba en contra de la elección de jueces y magistrados, porque ella contó que le tocó ver cómo a un juez en Estados Unidos, como se acercaba el día de su elección, él había decidido condenar a pena de muerte a un mexicano porque era lo que le pedía la mayoría. Y la ministra Loreta decía, por eso no debemos elegir a los jueces. Y ahora es un cambio de 180 grados para sostener lo insostenible, que se vende, porque a la sociedad le encanta que le hagan creer que van a elegir, cuando no van a elegir. Sí, escuché el discurso de Jorge Carlos Ramírez, también abogado, buen tribuno, de pena ajena, Sí. Sorpresivo para todos. Intentando justificar con monosílabos lo que era absolutamente injustificable, porque él decía, es increíble que las mayorías no puedan hacer pasar una reforma, porque así lo votó la gente el día de las elecciones, es el peso de las mayorías sobre las minorías. Y yo digo, es la desaparición de, diríamos, los derechos individuales de las personas. Pero además es inexacto porque en México somos 132 millones de seres humanos, y contando, porque seguramente nacieron más. No, y en Estados Unidos hay 40, y en el pero padrón, me parece que somos como 100 millones, y votaron por ellos 36. Mayoría, dices. Ajá. ¿Dónde está, no? ¿Dónde está? Pues atentos a este tema, Mayra. Seguiremos conversando porque habrá más noticias seguramente sobre el asunto. Gracias, Enrique Castillo López y Mayra Isela Green Negroe del Poder Judicial, aquí en Radio Fórmula. Muchas gracias. Gracias a ti.